La bruma espesa descendía sobre las antiguas ruinas de Machu Picchu aquella tarde de julio de 2002, envolviendo las terrazas incas en un manto gris que parecía tragarse la luz del sol. Camila Torres, una joven mexicana de 23 años oriunda de Puebla, ajustó la correa de su mochila mientras su grupo turístico avanzaba por el sendero de piedra. Había ahorrado durante 2 años trabajando en la cafetería de su tía para cumplir este sueño, conocer las maravillas de América del Sur. Sus padres, Roberto y Lucía Torres, propietarios de una pequeña tienda de abarrotes en el centro histórico de Puebla, habían insistido en que viajara con un grupo organizado. Camila les había prometido llamar cada noche desde los teléfonos públicos de los hostales. El guía turístico, un peruano llamado Marco Valdés, explicaba la historia del Templo del Sol mientras Camila se detenía a tomar una fotografía. Era una chica menuda, de cabello negro hasta los hombros y ojos cafés llenos de curiosidad. Vestía unos jeans desgastados, una chamarra azul que su hermano menor le había regalado antes del viaje, y tenis blancos ya manchados de barro. En su cuello colgaba una medalla de la Virgen de Guadalupe que nunca se quitaba, un regalo de su abuela materna antes de morir. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal y dejarme un comentario diciéndome desde dónde nos están viendo. Su apoyo significa mucho para seguir compartiendo estas historias. Ahora continuemos. El grupo constaba de 16 personas, 2 parejas argentinas, una familia brasileña, 5 mochileros europeos y Camila, la única mexicana. Durante los 5 días anteriores había hecho amistad especialmente con Sandra Ramírez, una argentina de 30 años que viajaba sola después de un divorcio difícil. Ambas compartían habitación en el hostal de Aguascalientes y se habían prometido mantenerse en contacto después del viaje. «Mira ese cóndor», señaló Sandra, extendiendo el brazo hacia el cielo, donde una silueta oscura planeaba entre las nubes. «Dicen que son mensajeros de los dioses incas». Camila levantó su cámara desechable, de esas que se compraban en las tiendas de revelado fotográfico, y capturó la imagen. Era su tercera cámara del viaje. Había llenado las 2 anteriores con fotografías de Lima, Cusco y el Valle Sagrado. Planeaba armar un álbum completo cuando regresara a Puebla para mostrárselo a su familia y a sus compañeros de la universidad, donde estudiaba turismo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Marco Valdés consultó su reloj. Eran las 4:30 de la tarde. «Tenemos que empezar a descender en media hora», anunció. «El último autobús sale a las 6 y no podemos perderlo». El grupo asintió, pero la inmensidad del sitio arqueológico ejercía un magnetismo difícil de resistir. Camila se alejó unos pasos del grupo principal, siguiendo un sendero lateral que conducía hacia una terraza superior menos transitada. Quería tomar una última fotografía panorámica antes de partir, una imagen que capturara la magnificencia de las montañas verdes que rodeaban las ruinas como gigantes dormidos. «No te alejes mucho», le advirtió Sandra. «Marco dice que hay zonas sin señalizar donde es fácil perderse». «Solo voy hasta allá arriba», respondió Camila, señalando una plataforma de piedra a unos 50 metros. «Regreso en 5 minutos». Subió por los escalones incas, cada uno desgastado por siglos de pisadas. La niebla se había vuelto más densa, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Cuando llegó a la plataforma, el mundo pareció reducirse a ella y la piedra antigua bajo sus pies. Giró lentamente, tratando de encontrar el mejor ángulo para su fotografía. Fue entonces cuando escuchó voces en español, un acento que no era peruano. «Disculpe», dijo una voz masculina detrás de ella. «¿Podría tomarnos una foto?»
Camila se volvió y vio a una pareja joven, ambos de aspecto latinoamericano. El hombre tendría unos 30 años, cabello corto y lentes oscuros. La mujer era rubia, de rasgos delicados, vestida con ropa de senderismo cara y moderna. Algo en ellos le pareció extraño, pero no supo identificar qué exactamente. «Claro», respondió Camila, tomando la cámara digital que le extendían. Era un modelo sofisticado que nunca había visto antes, completamente diferente a las cámaras digitales básicas que apenas comenzaban a popularizarse en México. Mientras encuadraba la fotografía, la mujer se acercó a ella con una sonrisa. «¿Eres mexicana, verdad?», preguntó. Reconocería ese acento poblano en cualquier parte. Camila bajó la cámara, sorprendida. «Sí, soy de Puebla. ¿Cómo supiste?» «Mi madre era de allá», respondió la mujer. «Del barrio de La Luz. Murió hace años, pero siempre extraño su modo de hablar». Tomó la fotografía y devolvió la cámara. El hombre se adelantó unos pasos, señalando hacia un sendero que Camila no había notado antes, medio oculto entre la vegetación y las ruinas. «Si quieres las mejores vistas, ese camino conduce a un mirador secreto», dijo. «Los guías turísticos nunca lo mencionan porque quieren mantenerlo privado, pero nosotros hemos venido varias veces. La vista es espectacular». Camila miró su reloj. Todavía tenía 20 minutos antes de que el grupo comenzara a descender. «No sé, mi guía dijo que no debíamos alejarnos». «Son solo 3 minutos de caminata», insistió la mujer con calidez. «Vale totalmente la pena. Además, nosotros vamos para allá ahora. Puedes venir con nosotros y regresamos juntos». Había algo reconfortante en encontrar con nacionales en un lugar tan lejano. Camila asintió y los siguió por el sendero estrecho. La niebla se había vuelto casi impenetrable. Los sonidos del grupo turístico desaparecieron rápidamente detrás de ellos, absorbidos por el silencio denso de la montaña. Caminaron durante lo que parecieron más de 3 minutos, subiendo por escalones irregulares cubiertos de musgo húmedo. «¿Falta mucho?», preguntó Camila, comenzando a sentir inquietud. «Ya casi llegamos», respondió el hombre sin voltear. De pronto, el sendero terminó en una pequeña explanada rodeada de muros de piedra parcialmente derrumbados. No había ningún mirador, ninguna vista espectacular, solo piedras antiguas cubiertas de líquenes y la niebla que lo envolvía todo como una mortaja. Camila se detuvo, su corazón comenzando a latir más rápido. «Aquí no hay nada», dijo, dando un paso atrás. «Me voy a regresar». Cuando se dio vuelta, la pareja había desaparecido. Simplemente ya no estaban allí. Camila llamó, su voz resonando débilmente en la neblina. «Hola, ¿dónde están?». El silencio fue su única respuesta. Caminó rápidamente de regreso por donde había venido, pero el sendero parecía diferente ahora. Los escalones que había subido ya no estaban, o quizás había tomado un camino equivocado. La niebla jugaba trucos con su percepción, haciendo que cada roca y cada muro parecieran idénticos. Intentó orientarse buscando el sol, pero el cielo era una sábana gris uniforme. «¡Sandra!», gritó. «¡Marco!». Nadie respondió. Camila comenzó a correr, sus tenis resbalando en las piedras húmedas. Tropezó y cayó, raspándose las palmas de las manos. Se levantó y siguió adelante, el pánico apoderándose de ella. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿10 minutos? ¿20? Su reloj marcaba las 5:15, pero no tenía sentido. No podía haber caminado tanto tiempo. Llegó a otra plataforma que no reconocía. Desde allí podía ver vagamente las formas de las ruinas principales abajo, pero todo parecía distorsionado, como si estuviera viendo Machu Picchu a través de un cristal empañado. Gritó de nuevo, su voz quebrándose de desesperación. Entonces escuchó algo,
Un zumbido extraño que parecía venir de todas partes y de ninguna. Se intensificó hasta convertirse en un rugido que le dolió en los oídos. Camila cerró los ojos y se cubrió la cabeza con las manos. El sonido alcanzó un crescendo insoportable y luego, abruptamente, cesó. Cuando abrió los ojos, la niebla había desaparecido. El sol brillaba con fuerza en un cielo completamente despejado. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. Las ruinas seguían allí, pero se veían diferentes, más limpias, más restauradas. Había turistas por todas partes, cientos de ellos, muchos más de los que había visto antes. Y todos vestían de manera extraña, con ropa de colores brillantes y telas que no reconocía. Llevaban teléfonos en las manos, pero no eran como los celulares básicos que ella conocía. Eran delgados como cartas, completamente planos, con pantallas brillantes que mostraban imágenes en movimiento. Se acercó temblorosa a un grupo de turistas que hablaban español. «Disculpen», dijo con voz ronca. «¿Qué hora es?» Una mujer joven la miró con extrañeza. Vestía mallas deportivas ajustadas y una blusa sin mangas, a pesar de que en Machu Picchu siempre hacía frío. Consultó su teléfono extraño. «Son las 3 de la tarde». «No, me refiero...» Camila tragó saliva. «¿Qué día es hoy?» 28 de julio, respondió la mujer, alejándose como si Camila estuviera loca. «¿De qué año?», preguntó Camila, pero la mujer ya se había ido. Bajó corriendo hacia la entrada principal, empujando entre la multitud de turistas. Todo había cambiado. Había nuevas construcciones, senderos pavimentados, señalizaciones digitales. En la entrada, donde antes había una caseta simple de madera, ahora se alzaba un moderno centro de visitantes con paredes de cristal. Los guardaparques vestían uniformes diferentes, más profesionales. Se acercó tambaleándose al mostrador de información. «Necesito ayuda», dijo. «Me perdí de mi grupo. Marco Valdés, el guía. Necesito encontrarlo». La empleada, una mujer peruana de mediana edad con el cabello recogido en un moño, la miró con preocupación. «¿Se encuentra bien, señorita? ¿Necesita atención médica?» «Solo necesito encontrar a mi grupo. Salimos de Aguascalientes esta mañana. Somos 16 personas. Hay una argentina llamada Sandra». «¿Cuándo llegó usted al sitio?», preguntó la empleada, tomando una tablet de su escritorio. «Esta mañana, como a las 10». La empleada consultó su dispositivo, frunciendo el ceño. «No tengo registro de ningún grupo con ese nombre en los accesos de hoy». «¿Tiene su boleto?». Camila buscó en los bolsillos de su chamarra y encontró su boleto de entrada. Lo extendió con mano temblorosa. La empleada lo tomó y su expresión cambió a una de desconcierto. «Este boleto es... Esto no puede ser real. El formato es de hace más de 20 años y la fecha dice julio de 2002. «Ese es mi boleto», insistió Camila. «Entré hoy con mi grupo». «Señorita, estamos en el año 2023». La empleada la miró con una mezcla de compasión y alarma. «Este boleto tiene 21 años de antigüedad». El mundo de Camila se inclinó peligrosamente. Se aferró al mostrador para no caer. 21 años. Era imposible, absolutamente imposible. Había entrado a Machu Picchu esa misma mañana. Había desayunado pan con mantequilla en el hostal. Había bromeado con Sandra sobre los chicos brasileños del grupo. Eso había sido hace apenas horas. «No, no, no», murmuró. «Tiene que ser un error. Tiene que serlo». La empleada llamó a su supervisor, un hombre alto con barba cuidadosamente recortada. Examinó el boleto antiguo y luego a Camila con creciente preocupación. «¿Cuál es su nombre completo?», preguntó con voz grave pero amable. «Camila Torres Mendoza. Soy de Puebla, México. Tengo 23 años. Estoy de vacaciones.
El supervisor intercambió una mirada significativa con la empleada. Necesito que me acompañe a la oficina. Vamos a hacer algunas llamadas. La llevaron a una oficina pequeña con aire acondicionado, algo que Camila notó con extrañeza, porque en 2002 las instalaciones de Machu Picchu eran mucho más básicas. Le ofrecieron agua y una silla. El supervisor comenzó a hacer llamadas telefónicas, hablando en voz baja en quechua y español. Camila escuchó fragmentos: chica perdida, confusión mental, posible amnesia, caso extraño. Después de media hora, entraron dos policías turísticos. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con expresión seria, se sentó frente a ella. Señorita Torres, necesito que me cuente exactamente qué recuerda. Desde el principio. Camila relató toda su historia. El viaje desde México, el grupo turístico, la niebla, la pareja misteriosa, el sendero oculto. Los policías tomaban notas en tablets digitales que brillaban con luz azul. Cuando terminó, el silencio en la oficina era pesado y opresivo. Vamos a verificar su historia, dijo el policía. ¿Tiene algún documento de identidad? Camila sacó su pasaporte mexicano de la mochila. Era un libro grueso color verde, del tipo que México emitía a principios de los años 2000. El policía lo abrió y su rostro se puso pálido. Esto es un pasaporte legítimo, dijo lentamente, emitido en Puebla el 15 de marzo de 2002, válido hasta 2007. Tiene sellos de entrada a Perú del 20 de julio de 2002. Por supuesto que es legítimo, dijo Camila con desesperación. Les estoy diciendo la verdad. El otro policía se levantó abruptamente. Necesito hacer una llamada. Esto está más allá de nuestra jurisdicción. Durante las siguientes horas, la oficina se llenó de gente. Llegaron más policías, funcionarios de turismo, incluso un representante de la embajada mexicana en Lima. Todos examinaban el pasaporte de Camila, sus fotografías viejas, su ropa anticuada. Alguien trajo una laptop y comenzó a buscar en Internet. «Hay registros», anunció un detective peruano mayor. Reportes de prensa de julio de 2002. Una turista mexicana llamada Camila Torres Mendoza desapareció en Machu Picchu el 28 de julio de ese año. Nunca fue encontrada. Se realizaron búsquedas exhaustivas durante semanas. La familia ofreció recompensas. El caso permaneció abierto durante años antes de ser archivado como persona desaparecida, presuntamente muerta. Camila sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Pero el frío del aire acondicionado era demasiado real. El olor a café recién hecho era demasiado real. Las miradas de asombro y miedo de todas esas personas eran demasiado reales. «Quiero llamar a mi familia», susurró. «A mis padres en Puebla. Ellos les dirán quién soy». Le trajeron un teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. El teléfono de la tienda de abarrotes de sus padres, el número que había memorizado desde niña, sonó y sonó hasta que saltó una grabación automatizada. El número que marcó ha sido desconectado. Intentó con el teléfono de su tía. Mismo resultado. Probó con el de su hermano menor. Nada. Era como si toda su vida hubiera sido borrada. «Los números telefónicos cambian después de tantos años», explicó suavemente uno de los funcionarios de la embajada. «Vamos a contactar a las autoridades mexicanas para localizar a su familia». «¿Cuántos años?», dijo. Camila levantó la vista, sus ojos enrojecidos de lágrimas no derramadas. «Yo entré aquí esta mañana de julio de 2002. «Señorita Torres», dijo el funcionario con cuidado extremo. «Hoy es 28 de julio de 2023. Han pasado exactamente 21 años desde que desapareció». La realidad de esas palabras finalmente penetró las defensas de Camila. 21 años.
Su hermano menor, que tenía 12 cuando se fue, ahora tendría 33. Sus padres, que tenían poco más de 50, ahora serían septuagenarios si aún vivían. Ella debería tener 44 años, pero cuando se miró las manos, las palmas raspadas por la caída en las piedras, vio las mismas manos jóvenes de sus 23 años. Se derrumbó en la silla, sollozando. Alguien le puso una manta sobre los hombros. Le ofrecieron sedantes, pero los rechazó. Necesitaba estar despierta, necesitaba entender qué le había pasado, pero no había explicación racional, nada que su mente educada en turismo y geografía pudiera procesar. Los llevaron esa noche a un hospital en Cusco. Médicos y psicólogos la examinaron durante horas. Físicamente era una mujer saludable de 23 años. Mentalmente no mostraba signos de psicosis, demencia o trauma cerebral. Simplemente contaba una historia imposible con absoluta convicción, y tenía los documentos antiguos para respaldarlo. Al día siguiente llegó un equipo de investigadores de Lima, especialistas en casos criminales inexplicables. Traían archivos, fotografías amarillentas, recortes de periódicos. Le mostraron un periódico de Puebla de agosto de 2002 con su foto en primera plana. Joven poblana desaparece en Machu Picchu. Era su fotografía del pasaporte, su rostro joven mirando seriamente a la cámara. Sus padres volaron a Perú inmediatamente después de su desaparición, explicó uno de los investigadores. Permanecieron aquí durante 2 meses, organizando búsquedas, trabajando con las autoridades locales. Contrataron rastreadores privados, guías expertos, incluso chamanes andinos. Nunca encontraron nada. Ni un rastro de usted, ni su ropa, ni su mochila. Nada. ¿Mis padres? Camila se enderezó. ¿Dónde están? ¿Están vivos? El investigador titubeó. Vamos a contactarlos, pero necesita prepararse, señorita Torres. Para ellos han pasado 21 años de dolor. Lloraron su muerte. Probablemente hicieron las paces con su pérdida hace mucho tiempo. Esa tarde finalmente hicieron contacto. El gobierno mexicano localizó a Roberto Torres en la misma dirección de siempre, aunque la tienda de abarrotes había cerrado hacía años. Ahora era un almacén de artesanías. El investigador sostuvo el teléfono satelital mientras marcaba, luego se lo pasó a Camila. El timbre sonó 3 veces antes de que alguien contestara. ¿Bueno? Era la voz de su padre, pero más áspera, más cansada, más vieja. ¿Papá? Susurró Camila. Silencio del otro lado. Un silencio tan largo que Camila pensó que la llamada se había cortado. ¿Quién habla? La voz de Roberto Torres temblaba. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Papá, soy yo. Soy Camila. Un sonido ahogado, algo entre un sollozo y un grito. No, no, no. Mi hija está muerta. Murió hace 21 años. ¿Quién es usted? ¿Por qué me hace esto? Papá, por favor, escúchame. Sé que suena imposible, pero soy yo. Estoy en Perú, en Cusco. Algo pasó en Machu Picchu, algo que no puedo explicar. Me perdí en la niebla, y cuando encontré la salida habían pasado 21 años, pero yo no envejecí. Sigo teniendo 23 años. Papá, por favor, tienes que creerme. Dios mío. Roberto Torres respiraba con dificultad. Su voz es su voz, pero no puede ser real. Es real, papá, soy yo. Acuérdate de la medalla de la abuela que siempre llevo puesta, la de la Virgen de Guadalupe con las iniciales de la abuela grabadas atrás. Acuérdate de la cicatriz en mi rodilla izquierda de cuando me caí de la bicicleta cuando tenía 7 años. Acuérdate de que siempre comía las quesadillas de esquina porque decía que sabían mejor. Papá, soy yo. Escuchó a su padre llorar abiertamente al otro lado de la línea. Luego otra voz, más lejana. Roberto, ¿qué pasa? ¿Quién es?
Lucía, ven, rápido. No sé cómo, pero es nuestra hija. Es Camila. Su madre tomó el teléfono. Cuando habló, su voz era un susurro lleno de esperanza atemorizada y desesperación. «Mija, ¿eres tú?» «Mamá». Camila se quebró finalmente, las lágrimas fluyendo sin control. «Sí, soy yo. No sé qué pasó, pero estoy aquí. Estoy viva». Lucía Torres comenzó a rezar en voz alta, palabras atropelladas mezcladas con sollozos. Entonces dijo algo que heló la sangre de Camila. «Dios mío, mi niña, mi bebé, has regresado después de todos estos años. Pero, mija, necesitas saber algo. Tu hermano Julián». «¿Qué pasa con Julián?», preguntó Camila, su corazón deteniéndose. «Murió hace 5 años, mija. Un accidente de auto. Nunca superó tu desaparición. Se volvió descuidado con su vida. Manejaba demasiado rápido. No se cuidaba. Era como si quisiera reunirse contigo». El mundo de Camila se detuvo. Julián, su hermano menor, el niño que la había abrazado en el aeropuerto antes de partir, el que le había regalado la chamarra azul que todavía vestía, muerto, por su culpa, porque ella había desaparecido. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático y emocional. Las autoridades peruanas y mexicanas colaboraron para organizar su retorno a México. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y la noticia explotó en las redes sociales. «Mujer desaparecida reaparece 21 años después sin envejecer», decían los titulares. Los videos sobre su caso se volvieron virales. Científicos, periodistas, cazadores de fenómenos paranormales, todos querían entrevistarla. Camila rechazó la mayoría de las solicitudes. Solo quería volver a casa, ver a sus padres, entender de alguna manera el abismo que ahora separaba su vida de la de ellos. Le proporcionaron documentación temporal, ropa nueva que le parecía extraña y reveladora, y un teléfono inteligente que no tenía idea de cómo usar. Una semana después, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Puebla. Era una terminal completamente remodelada, moderna, irreconocible. Mientras caminaba por el pasillo hacia la zona de llegadas internacionales, sus piernas temblaban. ¿Cómo se vería su padre después de 21 años? ¿Su madre? ¿Las reconocería? Las puertas automáticas se abrieron y vio a sus padres esperando detrás de la barrera de seguridad. Roberto Torres tenía el cabello completamente blanco ahora, su espalda ligeramente encorvada. Lucía Torres había ganado peso, arrugas profundas surcaban su rostro, pero sus ojos eran los mismos, llenos de ese amor maternal inmenso que Camila recordaba. Corrió hacia ellos y los tres se fundieron en un abrazo que duró varios minutos. La gente alrededor los miraba. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos. Los padres de Camila lloraban sin poder contenerse, tocando su rostro, su cabello, como si necesitaran confirmar constantemente que era real. «Mi niña», repetía Lucía una y otra vez. «Mi niña, regresaste a nosotros». «Lo siento», sollozaba Camila. «Lo siento mucho por todo, por Julián, por hacerlo sufrir. Lo siento tanto». «Shh, no digas eso», dijo Roberto, su voz quebrada. «No fue tu culpa, nunca fue tu culpa». La llevaron a casa en un automóvil que Camila no reconocía, por calles de Puebla que eran familiares y extrañas al mismo tiempo. Había nuevos edificios donde antes había campos vacíos, centros comerciales, donde recordaba mercados tradicionales. Las calles estaban llenas de automóviles modernos de formas suaves y futuristas. En cada esquina veía gente pegada a sus teléfonos inteligentes, ajenos al mundo físico. La casa familiar también había cambiado. Más pequeña de lo que recordaba, con pintura descascarada y un jardín descuidado. Adentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías.
Camila se detuvo frente a un gran retrato enmarcado que colgaba en la sala. Era ella, con 23 años, sonriendo a la cámara. Debajo había una placa. Camila Torres Mendoza, 1979-2002. Siempre en nuestros corazones. Hicimos un funeral para ti después de 3 años, explicó su padre en voz baja. Los abogados dijeron que necesitábamos una declaración de muerte presunta para cerrar tu caso, para seguir adelante. Tu madre no quiso, pero yo insistí. Pensé que nos ayudaría a sanar. ¿Ayudó?, preguntó Camila. Lucía negó con la cabeza. Nunca, ni un solo día dejé de esperarte. Sabía en mi corazón que volverías. Esa noche, Camila no pudo dormir en su antigua habitación. También había cambiado. Sus pósters de los 90 habían sido retirados, reemplazados por las cosas de Julián. Después de su muerte, explicó su madre, habían convertido el cuarto de Camila en una especie de santuario para ambos hijos perdidos. Las pertenencias de Julián mezcladas con las pocas cosas que quedaban de Camila. Sus libros de la universidad, su colección de postales, su ropa que ahora le quedaba perfectamente porque ella no había envejecido. Se sentó en la cama individual mirando por la ventana las luces de Puebla. La ciudad brillaba mucho más de noche de lo que recordaba. Había más luces, más edificios, más vida, pero también menos estrellas visibles en el cielo, como si el progreso de las 2 décadas hubiera empujado al cosmos más lejos. Durante las semanas siguientes, Camila comenzó el proceso doloroso de adaptarse al 2023. Todo era diferente, la tecnología, las costumbres sociales, incluso el lenguaje había evolucionado. Escuchaba a la gente usar palabras y frases que no conocía. Los jóvenes se comunicaban principalmente por mensajes de texto en aplicaciones que nunca había visto. La música sonaba diferente, las películas se veían con una claridad que le parecía casi artificial. El mundo se había acelerado de maneras que la mareaban. Su padre le mostró cómo usar un smartphone, explicando pacientemente conceptos como redes sociales, wifi, streaming de video. Era como aprender un idioma completamente nuevo. Camila se sentía como una inmigrante en su propio tiempo, constantemente cometiendo errores sociales, sin entender referencias culturales que todos daban por sentadas. Pero lo más difícil era ver cómo había envejecido la gente que conocía. Sus antiguos compañeros de universidad, a quienes buscó en Facebook con ayuda de su padre, ahora eran adultos de mediana edad, con hijos adolescentes, trabajos establecidos, vidas completas que habían vivido sin ella. Algunos habían muerto. Otros se habían mudado lejos de Puebla. Los que todavía vivían en la ciudad la miraban como si fuera un fantasma, incapaces de procesar que su compañera de clase, que debería tener 44 años, todavía parecía una veinteañera. Su tía, la dueña de la cafetería donde había trabajado, lloraba cada vez que la veía. Ahora era una anciana de casi 80 años, sus manos temblorosas, su espalda encorvada por la osteoporosis. Le contó cómo había guardado el último cheque de pago de Camila durante años, incapaz de cobrarlo porque hacerlo habría significado aceptar que nunca regresaría. «Todavía está en mi escritorio», dijo la anciana. «Amarillento y frágil. Lo miro a veces y recuerdo a la chica dulce que trabajaba tan duro para ahorrar para su viaje. Si hubieras sabido, mija, si hubieras sabido lo que pasaría, nunca te habría dejado ir». Camila también visitó la tumba de Julián en el cementerio municipal. Era una lápida simple de mármol gris con su nombre, fechas y una breve inscripción, reunido con su hermana amada. Su padre le contó cómo Julián se había vuelto introvertido después de su desaparición, cómo había abandonado la escuela, cómo había empezado a beber demasiado.
El accidente había ocurrido a las 3 de la madrugada en la autopista a México. La policía dijo que iba a 160 kilómetros por hora. No había otros vehículos involucrados. Roberto creía que no había sido un accidente en absoluto. Arrodillada frente a la tumba de su hermano, Camila lloró como no había llorado desde que reaparecido. Esta era la consecuencia real de lo que había pasado en Machu Picchu. No solo había perdido 21 años de su vida, su desaparición había destruido a su hermano, había devastado a sus padres, había dejado un agujero en el tejido de las vidas de todos los que la conocían. «Lo siento, Julián», susurró al mármol frío. «Lo siento mucho. Ojalá pudiera cambiar lo que pasó. Ojalá hubiera sido más cuidadosa. Ojalá hubiera quedado con el grupo». Un mes después de su retorno, los investigadores peruanos vinieron a Puebla para entrevistarla nuevamente. Traían consigo a expertos en fenómenos anómalos, físicos teóricos, incluso un antropólogo especializado en mitología andina. Todos tenían teorías sobre lo que podría haberle pasado en Machu Picchu. El físico habló sobre anomalías temporales, agujeros de gusano microscópicos, distorsiones en el tejido del espacio-tiempo. El antropólogo mencionó leyendas incas sobre portales sagrados en las montañas, lugares donde el mundo material se superponía con otras dimensiones. El investigador paranormal sugirió abducciones extraterrestres o desplazamientos dimensionales, pero nadie tenía respuestas reales. No había forma de explicar científicamente cómo una persona podía desaparecer en 2002 y reaparecer sin envejecer en 2023, en el mismo lugar. Era un imposible que había ocurrido. «Tal vez nunca sepamos qué pasó realmente», dijo el investigador principal, un hombre serio de lentes gruesos. «Lo importante es que está viva, está aquí. Eso es un milagro en sí mismo, sin importar cómo o por qué ocurrió». Camila no estaba segura de si era un milagro o una maldición. Cada día se sentía más desincronizada con el mundo. Era demasiado joven para la generación de sus padres, pero demasiado vieja para la de los veinteañeros del 2023. Existía en un limbo temporal, sin un lugar real donde encajar. Intentó retomar sus estudios universitarios, pero su universidad había cambiado completamente. Los programas eran diferentes, la tecnología de enseñanza era incomprensible para ella y sus compañeros de clase podrían haber sido sus hijos. Abandonó después de 2 semanas. Buscó trabajo, pero ¿quién contrataría a alguien sin experiencia laboral de los últimos 21 años, sin referencias actualizadas, sin habilidades digitales? Legalmente existía de nuevo, habían revertido su declaración de muerte y le habían expedido nuevos documentos, pero en la práctica era un fantasma tratando de reinsertarse en un mundo que había seguido adelante sin ella. Los meses pasaron lentamente. Camila pasaba sus días ayudando a sus padres en la casa, aprendiendo a usar la tecnología moderna, tratando de entender este nuevo mundo. Por las noches soñaba con Machu Picchu, siempre el mismo sueño, la niebla espesa, la pareja misteriosa, el sendero oculto, el zumbido ensordecedor. Se despertaba sudando, su corazón acelerado, la medalla de la Virgen de Guadalupe apretada en su mano. Una tarde de octubre, mientras navegaba torpemente por TikTok, una aplicación que su prima le había instalado en el teléfono para ayudarla a ponerse al día con la cultura moderna, Camila vio algo que hizo que se le congelara la sangre. Era un video corto, apenas 15 segundos, filmado en Machu Picchu. La persona que filmaba hacía un recorrido por las ruinas, mostrando las vistas espectaculares. Pero en el fondo, apenas visible entre otros turistas, Camila se vio a sí misma. Era ella, inconfundiblemente ella, la misma chamarra azul, los mismos jeans, la misma mochila.
caminando por una terraza, mirando su cámara desechable. El video había sido publicado 3 días antes, el 25 de octubre de 2023. Con manos temblorosas, Camila revisó la cuenta que había publicado el video. Era un usuario llamado Po Peru Travel Adventures, una cuenta de viajes con miles de seguidores. Escribió un mensaje privado. Hola, vi tu video de Machu Picchu. La chica con la chamarra azul en el fondo soy yo. ¿Cuándo exactamente filmaste esto? La respuesta llegó 1 hora después. Lo filmé el 24 de octubre, hace 4 días. ¿Por qué? ¿Te vi allá? Camila se quedó mirando la respuesta, su mente luchando por procesarla. Había estado en Puebla los últimos 3 meses, sin salir de la ciudad. Era imposible que apareciera en un video filmado en Machu Picchu hacía 4 días. A menos que... El pensamiento era demasiado terrible para contemplarlo. ¿Y si lo que había experimentado no había sido un viaje único hacia adelante en el tiempo? ¿Y si era un bucle? ¿Y si cada cierto tiempo ella reaparecía en Machu Picchu en 2002, vivía ese día terrible una y otra vez, desaparecía y reaparecía 21 años después en 2023 solo para que el ciclo comenzara de nuevo? Mostró el video a sus padres. Roberto Torres se puso pálido. «No puedes volver allá», dijo con firmeza. «Si hay alguna posibilidad de que ese lugar te jale de regreso, no puedes acercarte a Perú nunca más». Pero Camila sabía que no podía vivir así, temiendo cada día que el mundo a su alrededor se deshiciera nuevamente, que la niebla regresara, que el zumbido la arrastrara a través del tiempo otra vez. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué le había pasado y, si era posible, encontrar una manera de detenerlo. Contactó a los investigadores peruanos y les envió el video. Ellos también quedaron perturbados. Después de días de deliberación, propusieron una expedición de regreso a Machu Picchu. Un equipo científico completo, con equipo de medición de alta tecnología, expertos en física temporal, y Camila como guía para intentar localizar exactamente dónde había desaparecido. Sus padres se opusieron rotundamente. Lucía Torres lloró y rogó. Roberto Torres amenazó con impedirlo legalmente, pero Camila ya había tomado su decisión. No podía vivir el resto de su vida, por más larga o corta que fuera, sin entender qué le había pasado, y si había otros atrapados en algún bucle temporal similar, si había más personas perdidas en el tiempo esperando volver, tenía que intentar ayudar. «Si no regreso», le dijo a su madre la noche antes de partir, «quiero que sepas que estos últimos meses contigo y con papá fueron un regalo. No me arrepiento de haber vuelto. Los amo tanto». Lucía la abrazó con fuerza, como si quisiera fusionarla permanentemente a este tiempo, a esta realidad. «Prométeme que volverás. Prométeme que no te quedarás atrapada otra vez en ese lugar maldito». «Te prometo que haré todo lo posible», respondió Camila, sin poder prometer más que eso. El vuelo a Lima fue una experiencia surrealista. Camila había estado en ese mismo aeropuerto 21 años antes, cuando todo era diferente. Ahora lo cruzaba nuevamente, sus pasos llevándola inexorablemente de regreso al lugar donde su vida había sido destrozada y misteriosamente restaurada. En Cusco, el equipo científico la esperaba. Eran 8 personas. El investigador principal que había trabajado en su caso, 2 físicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una antropóloga especializada en culturas andinas, un experto en geología de la zona, 2 técnicos con equipo de medición avanzado y un chamán cuero que había sido consultado como asesor cultural. «Lo que vamos a hacer es peligroso», explicó el investigador principal durante la reunión informativa. «Si realmente hay algún tipo de anomalía temporal en ese lugar, exponernos a ella podría tener consecuencias impredecibles. Todos los que participamos
lo hacemos voluntariamente y con pleno conocimiento del riesgo. Al día siguiente, subieron a Machu Picchu. Esta vez, Camila no viajaba como turista, sino como sujeto de una investigación extraordinaria. Los técnicos llevaban maletas llenas de equipo, medidores de campo electromagnético, detectores de radiación, cámaras de espectro completo, grabadoras de audio y dispositivos cuya función Camila ni siquiera intentó comprender. Cuando entraron al sitio arqueológico, Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era exactamente como lo recordaba. La disposición de las piedras, la vista de las montañas, el peso de la historia antigua en el aire. Pero también diferente, más pulida, más turística. Los recuerdos de aquel día en 2002 se superpusieron con la realidad del 2023 de manera perturbadora. ¿Puedes llevarnos al lugar exacto donde te separaste de tu grupo?, preguntó el investigador principal. Camila asintió y comenzó a guiar al grupo. Subió por los senderos familiares, pasando turistas curiosos que miraban el equipo extraño y la cámara de televisión que documentaba todo. Un canal de noticias peruano había comprado los derechos exclusivos para filmar la expedición. Camila había accedido a regañadientes con la condición de que parte de las ganancias fuera a investigación científica. Llegaron a la plataforma superior donde Camila había hablado con la pareja misteriosa. El equipo comenzó inmediatamente a configurar sus instrumentos, tomando lecturas de base de todos los parámetros medibles. Los números aparecían en pantallas digitales, gráficos se desplegaban en tablets, todo parecía normal. La pareja dijo que había un sendero oculto, recordó Camila. Por aquí, creo. Caminó hacia donde recordaba haber visto el sendero, pero no había nada allí, solo muros de piedra cubiertos de vegetación. Buscaron durante una hora, examinando cada rincón de esa sección de las ruinas. No encontraron ningún sendero oculto, ningún pasaje secreto. Tal vez la niebla lo ocultaba, sugirió uno de los técnicos, o tal vez solo era visible bajo ciertas condiciones. El chamán Quero, un anciano de rostro curtido llamado Don Mariano, se acercó a Camila. Habló en quechua, que la antropóloga tradujo. Dice que este lugar tiene memoria, las piedras recuerdan, los ancestros caminan aquí todavía. Dice que usted tocó algo que no debía tocar, cruzó un umbral que debía permanecer cerrado. Los apus, los espíritus de las montañas, la tomaron y luego la devolvieron, pero el intercambio no está completo. La deuda no está pagada. ¿Qué deuda?, preguntó Camila. No tomé nada, no hice nada malo. Don Mariano habló de nuevo, sus palabras graves y lentas. La deuda del tiempo. Usted vivió 21 años sin vivirlos. Alguien, en algún lugar, vivió sus años por usted. Así funciona el equilibrio. Todo tiene un costo, todo debe ser pagado. Las palabras del chamán resonaron en Camila de manera inquietante. ¿Alguien más había pagado por su tiempo perdido? ¿Había otra persona en algún lugar que había envejecido 21 años mientras ella permanecía joven? Era un pensamiento perturbador. Pasaron el resto del día en el sitio, tomando mediciones, buscando anomalías. Cuando la tarde comenzó a declinar y la niebla empezó a descender sobre las ruinas, exactamente como aquel día en 2002, todos se pusieron tensos. Los instrumentos comenzaron a mostrar fluctuaciones extrañas. El campo electromagnético aumentaba y disminuía sin patrón aparente. Uno de los detectores emitía pitidos irregulares. «Hay algo aquí», dijo uno de los físicos, estudiando sus lecturas con el ceño fruncido. «No puedo explicar qué es, pero definitivamente hay anomalías en la estructura del espacio-tiempo a nivel cuántico». La niebla se volvió más densa. Camila sintió el mismo escalofrío que había sentido 21 años antes. El mundo pareció silenciarse, como si alguien hubiera bajado el volumen de la realidad.
Entonces escuchó voces familiares y aterradoras al mismo tiempo. Disculpe, ¿podría tomarnos una foto? Se volvió bruscamente. Allí, emergiendo de la niebla, estaba la misma pareja que había visto en 2002. Exactamente iguales, sin haber envejecido ni un día. El hombre con lentes oscuros, la mujer rubia con ropa de senderismo cara. Sonreían con la misma sonrisa extraña y amigable. Los instrumentos del equipo científico enloquecieron. Pitidos, alarmas, luces parpadeantes, los técnicos gritaban lecturas que no tenían sentido. El campo electromagnético se había disparado a niveles imposibles. La temperatura había bajado 10 grados en segundos. ¿Los ven?, gritó Camila. ¿Pueden verlos? El investigador principal miraba en la misma dirección que Camila, pero su expresión era de confusión. No veo a nadie, solo niebla. La pareja se acercó más a Camila. La mujer extendió la mano. «Es hora de regresar», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «El ciclo debe completarse. Siempre fue así. Siempre será así». «¡No!», Camila retrocedió, tropezando con las piedras antiguas. «No voy a ninguna parte con ustedes». Entonces sucedió de nuevo. El zumbido ensordecedor que parecía hacer vibrar sus huesos. La realidad distorsionándose como una imagen en un cristal que alguien estaba doblando. Los gritos del equipo científico sonaban distantes, amortiguados. Camila cerró los ojos, luchando contra la atracción que sentía, como si manos invisibles la jalaran hacia algún lugar que no era lugar, algún tiempo que no era tiempo. Pero esta vez fue diferente. Sintió otras manos, reales y sólidas, agarrándola. Don Mariano había llegado a su lado y la sostenía con fuerza sorprendente para un anciano. Cantaba en quechua, palabras antiguas que resonaban con un poder que Camila podía sentir en sus células. Los demás miembros del equipo la rodearon, formando un círculo humano, anclándola a este tiempo, a esta realidad. El zumbido alcanzó un crescendo insoportable. Camila gritó de dolor, sintiendo como si su cuerpo fuera a desgarrarse. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo cesó. El silencio era total y absoluto. Cuando abrió los ojos, la niebla se había disipado completamente. El sol brillaba con luz dorada de atardecer. La pareja misteriosa había desaparecido. Los instrumentos científicos habían dejado de enloquecer, aunque varios habían dejado de funcionar completamente, sus circuitos quemados, por lo que fuera que había ocurrido. El investigador principal la miraba con ojos muy abiertos. ¿Qué acabamos de presenciar? Todos los instrumentos detectaron algo masivo, pero yo no pude ver nada excepto a usted gritando y luchando contra algo invisible. «Casi me llevan de nuevo», dijo Camila temblando violentamente. «Querían llevarme de vuelta, completar el ciclo», dijeron. Don Mariano habló en quechua, su rostro grave y cansado. La antropóloga tradujo: «Dice que la puerta intentó abrirse nuevamente, pero él la cerró. Dice que usó palabras sagradas que han sido pasadas de chamán a chamán durante 1000 años. Palabras para sellar grietas en el mundo. Pero dice que el sello no durará para siempre. La puerta siempre tratará de abrirse. Este lugar la recuerda. Usted está marcada por él». «¿Qué significa eso?», preguntó Camila. «¿Nunca estaré segura? ¿Siempre podré ser arrastrada de vuelta?» Dice que mientras permanezca lejos de este lugar, el sello la protegerá. Pero si regresa, si pone un pie en Machu Picchu nuevamente, la puerta la tomará sin que nada pueda detenerla. Usted debe prometer nunca regresar, nunca. Es la única manera de romper el ciclo». Camila miró las antiguas piedras incas, las montañas majestuosas, la belleza imponente de ese lugar sagrado que le había robado 21 años de vida, y luego, de alguna manera imposible,
se los había devuelto. Sintió un dolor profundo en el pecho, una mezcla de terror y tristeza, pero sabía lo que tenía que hacer. «Nunca volveré», prometió en voz alta tanto a sí misma como a las piedras antiguas, a los espíritus de las montañas, a lo que fuera que habitaba en las grietas del tiempo en ese lugar. «Les dejo este lugar, les dejo este misterio, pero no pueden tenerme a mí, ya no». El equipo descendió de Machu Picchu mientras el sol se ponía, tiñendo las ruinas de oro y sombras. Camila no miró atrás. No podía.